La respuesta siempre, ay, es que un día dejé de hacerme la pendeja. Tomé responsabilidad de mi vida y dije, esto lo tengo que arreglar yo, nadie más. Yo siempre digo que yo me atrevo a hacer las cosas por ignorancia, porque no tengo idea del trabajo que va a costar. Dentro de la comunidad en Estados Unidos se da mucho el caso del latino que se va y empieza a enviar dinero a su casa en México para que le compren un terreno y para que le construyan una casa. Y cuando regresa, se da cuenta que no hay terreno y no hay casa. Te das cuenta que cuando tienes la intención, lo haces. Y eso ya es un ejercicio para darte cuenta que no hay límites. Un vendedor consciente es alguien que está muy en contacto con sus emociones, con su intención y que puede leerse a sí mismo para poder leer a su cliente. Familia de Ventas Conscientes, bienvenida, bienvenidos. Continuamos en el marco del Bootcamp 360 grados de Grupo Colorines y estoy muy contento y muy honrado porque el día de hoy nos acompaña Lorena Coyle. Lorena es conferencista, es terapeuta holística, es escritora, pero sobre todo es una mujer increíble que he tenido la oportunidad y la dicha de conocer en los últimos años. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, de Ventas Conscientes. Muchas gracias a ti. ¡Qué emoción! Hasta me quiero sentar un poquito más derechita. Está como muy formal esto, muy lindo. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, amiga. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de conocerte, llamó mucho mi atención que eras escritora de un libro, porque no sé si alguna vez te lo dije, pero es un must be que tengo en mi vida de escribir alguna vez un libro. Seguramente lo voy a hacer de Ventas Conscientes. 2025. Vamos a arreglar que el prólogo lo vas a hacer tú. Cerrado. Y sobre todo, ¿cómo va enfocado ese libro? ¿Sí? Y me gustaría que nos platiques un poquito, porque a lo mejor hay personas que no te conocen, que nos están viendo, ¿cómo nace esa Lorena Coyle escritora, esa Lorena Coyle de trabajar con mujeres, de empoderarlas, esa Lorena Coyle de trabajarse a sí misma y de convertirse en una mejor versión? Fíjate que en este camino conocí a una persona muy importante en su momento, que llegué y le dije, lo que tú haces lo quiero hacer yo. Una conferencista, tenía varios libros escritos, ya estaba haciendo televisión y un día así con esta actitud que yo tengo siempre de hola, soy fulana de tal, mucho gusto, le dije, quiero hacer lo que tú haces. Y volteó y me dijo, te voy a dar el camino. Primero tienes que escribir un libro, primero tienes que saber de lo que quieres hablar, después tienes que escribir un libro y luego te tienes que atrever a hablar en cámara y tienes que tener experiencia. Y entonces así, Bruno, apunté y dije, va, con esto se logra, y me dijo sí. Y fui, me senté y dije, ¿de qué quiero hablar? Sí. Tengo muchas cosas que decir, pero ¿de qué quiero hablar? Y justamente en ese momento estábamos pasando por un tema de salud importante con mi esposo. Y estaba yo en este proceso de definir exactamente quién era y qué era lo que quería hacer. Y entonces decidí que iba a escribir mi historia. Y en el proceso de querer escribir mi historia, Bruno, me cuestioné a quién le interesa mi historia. Okay. O sea, ¿a quién le puede interesar la historia de Lorena Coyle? ¿Cómo por qué? Y entonces dije, no. Voy a escribir mi historia, pero también tiene que ser una herramienta de crecimiento para alguien. Entonces, este libro se llamaba en el inicio Una vida espiritual muy terrenal. Sí. Porque lo que yo quería decir era, la respuesta está en el balance, porque ahí fue donde yo la encontré. No es ultra espiritual, ni es ultra terrenal, yo necesitaba encontrar un balance. Y entonces voy a hablar de mi historia y cómo encontré balance. Pero cada vez que alguien me preguntaba cómo se llamaba mi libro, la respuesta siempre, ay, es que un día dejé de hacerme la pendeja. Tomé responsabilidad de mi vida y dije, esto lo tengo que arreglar yo, nadie más. Y llegó un momento en el que mi libro ya no se llamaba Una vida espiritual muy terrenal, se llamaba Es que un día dije, tengo que dejar de hacerme la pendeja. Y así es como surge el libro y así es como surge como un camino que me había trazado una persona que yo quería ser como ella. Bien. Entonces, si usted está ahorita escuchando esto
y tiene alguien que dice, yo quiero ser como esa persona, realmente averigüe exactamente qué fue lo que hizo y hay que seguir los pasos, porque ya todo está hecho. Nada más es que seguirlo, ¿no? Me encanta. Y hay algo que siempre he valorado de lo que nos comentas y es que te atreves a hacerlo, ¿sí? Porque yo creo que ahí hay un gap muy importante entre el tengo ganas de y el quiero hacer y el acciono para que suceda. Y creo que ahí es algo fundamental de los resultados que has tenido. Es decir, no me da miedo acercarme y preguntarle a alguien porque mi propósito, o en este caso lo que quiero lograr, pues nunca va a ser un impedimento. Por el contrario, es como una gasolina para que las cosas se den. Ahora, Lorena, ¿tú te imaginaste alguna vez que de alguna forma todo esto que aprendiste, todo lo que escribiste, te iba a ayudar a liderar hoy en día grupos de ventas y a convertirte tú también en una top seller? Porque quiero decirles, Lorena es de las mejores vendedoras que tiene Grupo Colorines. ¿Lo imaginaste alguna vez? Nunca, jamás. No, por favor. No existía. De hecho, yo decía, es que yo no soy vendedora. O sea, yo no soy vendedora, yo no vendo. Yo no vendo. Y entonces un día les dije a alguien, lo que pasa es que yo no vendo. Y me dijeron, Coile, ¿te vendes todo el santo día? ¿No te das cuenta? Constantemente estás vendiendo, vendes tu nombre constantemente, vendes tu proyecto constantemente estás hablando de eso, ¿ok? Creo que todo lo que yo aprendí soy licenciada en Relaciones Humanas, de temas de conducta, de temas de espiritualidad, de temas, todo esto de coaching, hice una certificación internacional de coaching, todo esto no sabía que se podía encaminar por este lado. Ahora, lo estaba haciendo sin saberlo. Okay. Y yo creo que lo que hizo Grupo Colorines fue decirme, o sea, ya lo haces, ¿no? Ya lo tienes. Es nada más enfocarlo a un nuevo producto, ¿no? Y eso fue lo que hice, como redirigir nada más. ¿Qué tan sencillo te fue una vez que otras personas te lo dijeron como, oye, sí lo haces, pero quizá no lo ves? Ahora verlo con más claridad y decir, ahora quizá lo hago mucho más intencionadamente porque tengo más claro que lo que estoy haciendo está funcionando. Me tardé como un año. Okay. Me tardé como un año. Yo te voy a decir una cosa, Bruno, las primeras ventas eran así de... ¿Qué es esto? Ay, sí, ¿en serio si quieres? Ah, ok, bueno, firme aquí, señor, con mucho gusto. Y fueron muy sorprendentes, o sea, fue muy sorprendente darme cuenta. Fíjate, mencionas algo del atreverse. Yo siempre digo que yo me atrevo a hacer las cosas por ignorancia, porque no tengo idea del trabajo que va a costar. O sea, nunca pienso en el trabajo que va a costar. Siempre es, ¿libro? Vas, libro. Ah, ahora soy directora de ventas. Listo, le entramos. O sea, a todo digo que sí, es un problema. Lo que se le ocurra, ofrézcame, lo voy a decir que sí. O sea, a todo digo que sí. Y de repente cuando ya estoy ahí, digo, ¿en qué momento? Univisión. Lorena, ¿quieres venir a hacer un segmento en Univisión? Sí. Y me temblaba hasta el pelo. O sea, y decía yo, ¿en qué momento yo dije que sí? ¿En qué momento estoy sentada aquí? O sea, es decirle sí a todas las oportunidades y ya vamos viendo en el camino cómo se va arreglando. Sí. Y ahorita que dices Univisión, qué bueno que lo platicas, porque cuando me enteré y te conocí por primera vez en un viaje que hiciste aquí a Mérida, pero luego me dijiste que tú vivías en Miami, entonces dije, wow, un reto importante, obviamente es siempre poder vender algo que no estás viendo, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuál ha sido ese reto que te ha representado en el camino después de estos años que has venido haciéndolo? Fíjate, es importante porque dentro de la comunidad en Estados Unidos se da mucho el caso del latino que se va y empieza a enviar dinero a su casa en México para que le compren un terreno. Sí. Y para que le construyan una casa. Y cuando regresa, se da cuenta que no hay terreno y no hay casa. Y que lo que pasó es que su familia, con mala intención, utilizó ese dinero para cubrir gastos y necesidades. Y regresa y se queda sin nada. Entonces yo veía eso y decía yo, es que aquí debe de haber algo. Cuando llega a Grupo Colorines dije, ok, hay una forma de hacerlo. Cuando yo me acerco con la gente en Estados Unidos, le digo, ok, no le vas a mandar el dinero ni a tu mamá, ni a tu papá, ni al primo, ni al tío. Es una transacción directa con una compañía. Y te aseguro que cuando tú regreses, ahí va a estar
tu pedazo de tierra. Ya no hay intermediarios. Yo creo que Colorines lo que hace es que eliminó al intermediario y te dijo, aquí estamos y te vamos a resolver ese problema. Yo así lo vendo en Estados Unidos, ¿no? Bien, que en términos de la venta, digamos, trabajaste muy bien la certeza y la seguridad de que iba a obtener el resultado que estaba deseando. Exacto. Porque la mayoría del latino en Estados Unidos es el gran temor porque pasa mucho. Entonces, si hay un temor y tú tienes la solución, es simplemente decirle al cliente, este es tu temor, tengo la forma de cómo solucionarte esto. Ahora, esas herramientas que tú aprendiste en este camino, digo que ahorita nos los platicaste muy rápido, pero que entiendo viene también de un despertar espiritual, de un despertar de convertirte en una mejor versión. ¿Cuáles son las herramientas que nos dirías han sido las que tú crees son más valiosas para generar esa seguridad, esa certeza, cuando tú platicas con personas que están interesadas en analizar una posibilidad de inversión? Yo creo que la certeza te la da la compañía. Okay. Definitivamente. O sea, es cuando yo hablo con alguien, les digo, no, a mí no me vas a dar ni un peso. Es directamente en una transferencia bancaria. No recibimos cash. No hay dinero en efectivo de por medio. Firmas un contrato. Sí hay una firma de un contrato, pero no me lo tienes que firmar a mí. Es directamente a través de una aplicación. O sea, yo creo que lo que ha hecho Grupo Colorines de mis inicios, que hace casi 4 años, ahorita, es abismal y da mucha seguridad, sobre todo para nosotros que estamos en el extranjero, para poder vender, ¿no? Bien. Siempre he pensado que el vendedor debe de ser una persona que se mantenga en una constante capacitación, pero también en constantes retos personales, ¿sí? Quiero decirles, familia, que tuve la dicha de estar con Lorena en Bali en febrero de este año y me gustaría que a todas esas personas que están buscando convertirse en esas mejores versiones como vendedores, nos cuentes cómo pudiera ser esa experiencia que se vive en Bali, algo que les puede dejar o que los puede enriquecer como seres humanos y como vendedores. Me encanta tu pregunta. Te voy a decir por qué. Porque tengo muchos años diciendo que Bali trabaja con tus miedos y con tus límites. O sea, Bali no es un viaje. No es un viaje normal. O sea, no es un viaje como cualquier otro. Bali trabaja con miedos y con límites. Para empezar, es al otro lado del mundo. O sea, Bruno, fuiste literal al otro lado del mundo, ¿ok? Y desde ahí es el reto a las 13 horas de avión, más las 10 horas de avión, más los aeropuertos, más el idioma, más la visa, más el pasaporte, más todo lo que tiene que pasar para poder llegar. Entonces de forma personal, te das cuenta que cuando tienes la intención, lo haces. Y eso ya es un ejercicio para darte cuenta que no hay límites. ¿Ok? Eso es uno. Desde el momento que te cuestionas si puedes ir o no, te empiezan a saltar todos los miedos y todos los límites. Y en el momento en el que usted pone un pie en Bali, se desaparecen. Porque te das cuenta que a veces, incluso a costa de ti, lo pudiste hacer. Entonces si usted está pensando en cómo quitarme miedos para atreverme a vender, cómo quitarme el límite de pensar que no puedo, ¿ok? Un viaje a Bali le quita todo, todo, ¿ok? Y llegar ahí realmente es maravilloso. No sé si te acuerdas, pero yo les decía, Bali vibra en amor y en armonía. Sí, en gratitud. En gratitud, sí. Constantemente. Entonces, una cosa es hablar de gratitud y otra cosa es respirarla. Claro. Y verla y sentirla, ¿no? Sí, yo creo que esa parte es muy movilizadora, porque ver cómo las personas viven realmente y sienten la gratitud del día a día, creo que es algo increíble. Entonces, con las ofrendas. Sí. Yo la primera vez que fui dije, para mañana se les olvida, ya les dio flojera, cállate. O sea, es en la mañana y en la tarde, y de una forma religiosa y con mucha gratitud, agradeciéndole a los dioses por poder vivir en ese lugar. Porque ni siquiera siento realmente que sea un tema de disciplina, ¿cierto? O sea, realmente lo tienen tan integrado en su ser que es algo que lo hacen de verdad porque creen en ello, porque aman hacerlo y no en esta virtud que a veces tenemos de ciertos hábitos de decir, híjola, lo tengo que hacer porque me prometí a mí mismo hacerlo,
¿no? Esto viene desde algo mucho más interno, así lo veo, ¿no? Mucho más interno. Sí. Es un tema, ellos vibran en gratitud. Y entonces es algo que también te traes dentro de tu corazón. Sin darte cuenta, Bruno, te trajiste el tema de la gratitud impregnado. Claro. Y entonces es toda la gente que vale siempre se regresa con ese tema de agradecimiento, que se queda. ¿Cómo hacer para que tu equipo de trabajo, para que cualquier vendedor que hoy en día nos está viendo, viva desde la gratitud? Qué buena pregunta. ¿Cómo hacer para vibrar en gratitud? La gratitud y el amor vibran igual. Okay. Entonces, yo creo que el camino para la gratitud siempre es el amor. Esa es como la entrada. ¿Y cómo te amas cuando te aceptas? O sea, no eres ni tan bueno ni tan malo, eres los dos. Cuando la gente a veces trae como un rollito de que, o sea, en la aceptación tengo que aceptar que soy bien buena gente. No, también no eres tan buena gente, no. Entonces, no solamente es aceptar esta parte divina y maravillosa, es aceptar también que puedo también ser una persona, agresiva en ocasiones o frustrada o con muchas otras cosas. Yo creo que el parte del amor propio tiene que ver con poder integrar las dos cosas. Y yo creo que después del amor siempre llega la gratitud. Bien, muchísimas gracias. Te voy a hacer 2 preguntas. Venga. Sí, la primera se la hacemos, bueno, las otras también, pero se las hacemos a todos nuestros invitados en el podcast de Ventas Conscientes. Me encantaría que nos ayudes a definir para ti qué sería un vendedor consciente. Un vendedor consciente es alguien que está muy en contacto con sus emociones, con su intención y que puede leerse a sí mismo para poder leer a su cliente. Bien, me encanta. Leerse a sí mismo para poder leer al cliente. Me encanta. Muy bien, Lorena. Y ahora te voy a decir palabras y me encantaría que nos dijeras lo primero que nace de tu corazón o de tu cabeza. Familia. Todo. Madre. Inspiración. México. Amor. Escritora. Por casualidad. Muy bien. Así pasó. Líder de ventas. Yo. Bien. Equipo. Equipo. Talento. Bien. Grupo Colorines. Familia. Muy bien. Pues, amiga, muchísimas gracias de verdad. Gracias por todo lo que aportas, obviamente. Gracias por este espacio, por lo que nos dijiste. Síganla de verdad a Lorena. Es una persona súper alegre. De verdad, es una persona súper talentosa y que decidió ponerse al servicio a través de este libro que escribió, pero también a través de estos viajes que hace que de verdad transforman la vida. Lorena, gracias por todo lo que aportas al Grupo Colorines. Gracias. Nos da muchísimo gusto que hayas podido estar acá. Pues Lorena hizo un viaje kilométrico para poder estar aquí en Mérida en el bootcamp. Pero después de que vas a Bali ya todo Claro, es cortito. todo es poquito, ya, es verdad. 5 horas es nada. Es verdad. Así es que bueno, familia, muchísimas gracias por un episodio más dentro del Bootcamp 360 grados de Grupo Colorines. Sigan a Lorena Coyle, compren su libro, está en Amazon Sí. y nos vemos en el siguiente episodio.